Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes al domingo de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. La primera lectura corresponde al libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Después nos brincamos al capítulo 21, del versículo 1 al 3. Vayamos al capítulo 15, versículo 1. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú también sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: Tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Vayamos ahora al capítulo 21, del versículos 1 al 3. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pareciera ser que la preocupación de Abraham era los hijos. Y es que quizá a lo mejor muchos se casan para tener hijos. Y por eso es que después, cuando llegan estas circunstancias de la naturaleza humana, se angustian, se sienten incluso insatisfechos, no se sienten realizados. No tenemos hijos. Ayúdenos con sus oraciones. Hemos buscado por aquí, por allá. Hemos buscado a muchos doctores y de muchas maneras y no tenemos hijos, dicen algunos. Abraham también se encontraba en las mismas circunstancias. Abraham se encuentra con Dios y lo primero que hace es echarle en cara aquella situación que él tiene. No tengo hijos y mi herencia se va a quedar con uno de los criados. No tengo hijos. Esa es la preocupación de Abraham. ¿De qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo. Viene Abraham a reclamar, a reprochar. El mismo reproche que se escucha de un padre de familia que no conoce muy bien a Dios cuando este hijo se adelanta. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué me lo quitaste? Abraham se ha encontrado con Dios y comienza a reprocharle que no tiene hijos. Dios le promete algo si es que cumple él con algo. Lo que quiere Abraham es tener hijos. Y Dios le dice: mira, las estrellas, ¿puedes contarlas? Si puedes contarlas, así van a ser el número de tus descendientes, así serán. Pasado el tiempo, su esposa Sara viene a tener un hijo. Y de hecho es el único hijo que tuvo con Sara. Abraham tuvo otro hijo, pero lo tuvo con una criada. A este le pusieron el nombre de Ismael. De ahí vienen los islámicos. Por eso
están en una pugna constante y casi eterna con los israelitas por pelearse territorios, los derechos de Abraham, pero eso es harina de otro costal. Abraham en sí tuvo 2 hijos, Ismael con la criada y a Isaac con su esposa. Dios cumple sus promesas, pero quiere que nosotros cumplamos algo, su voluntad. La reflexión que podemos sacar nosotros es: yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. A lo mejor yo espero algo de Dios y muchas veces no lo alcanzo porque no cumplo con su voluntad. Tengamos presente estas palabras del versículo 1. No tengas miedo, Abraham. No tengas miedo, Juan. No tengas miedo, Carlos. No tengas miedo, María. No tengas miedo, Alicia. Yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande, dice Dios. Y esa es la recompensa que vamos a recibir, a Dios mismo. Ahora, ¿cómo estamos cumpliendo con la voluntad de Dios? Hablando de un tiempo en el que termina un año e inicia otro, nuevos propósitos, también hay que reflexionar. Hay mucha alegría, mucha algarabía porque terminó un año y porque se inicia otro. Yo en verdad me preocupo porque ha terminado un año. Sí, un año más, pero a la vez es un año menos. Avanzamos, pero ¿cómo estamos avanzando? ¿Estamos avanzando en el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿Nos hemos acercado más a Dios? ¿Somos más pacientes? ¿Somos más comprensivos? ¿Somos más humildes? ¿Somos más sinceros? ¿Somos más alegres? ¿Tenemos más felicidad que el año pasado? ¿O no hemos aprendido a trabajar en la vida con lo que son las virtudes y los defectos? Posiblemente estemos avanzando un año y nos llenamos de regocijo porque ya viene otro año, pero a la vez también hay que preocuparnos porque si avanzamos en edad y van pasando los años, pero no avanzamos en santidad, eso nos debe de preocupar. Abraham cumplió con la voluntad de Dios y nosotros, en la medida en que estamos avanzando, ¿cumplimos con esa voluntad? Vayamos ahora a lo que es la segunda lectura. Para esto vamos a pasar a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y del 11 al 12, también del 17 al 19. Comencemos con el capítulo 11, versículo solamente el 8. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Ahora vayamos al versículo 11 al 12. Por fe, también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Ahora nos vamos al versículo 17 al 19. Por fe, a Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido: por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí ya encontramos lo que es la médula de todo, la fe. Por la fe uno es obediente. Por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser obedientes a Dios? Hay que tener fe. ¿Y cómo le hago para tener fe? La fe es un don.
La fe no se adquiere solamente porque rece mucho o porque haga cierto tipo de sacrificios. La fe es un regalo de Dios, hay que pedirla a Dios. Pero a lo mejor van a decir, entonces no rezo, porque pues, ¿para qué rezo si Dios me lo va a dar como regalo y si la oración no da como fruto la fe? Pues la cuestión es que la oración, el rezo, es la manera en la que nos comunicamos con Dios. Y la oración o el rezo son necesarios. Pero la oración y el rezo no solamente se debe de hacer de labios hacia afuera, debe hacerse con el corazón, pero al mismo tiempo con aquel deseo de conocer lo que es la voluntad de Dios y pedirle que nos conceda esa fe. La Madre Teresa de Calcuta tiene una receta muy buena, se las dejo para que ustedes también la pongan en práctica y hay que estarla retomando constantemente. No es algo que apliquemos y después la dejemos a un lado, así como la receta que nos da el doctor para quitarnos la gripe y ya se me quitó la gripe, entonces ya dejo la receta. Es una receta que debemos adoptar siempre. La Madre Teresa decía, del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz. Hablando de Abraham que se entregó completamente, necesita silencio uno, entonces busca el silencio interior y también en su caso busca el silencio exterior, es necesario. Cuando más solo te sientas, cuando lleguen esos momentos de soledad, es cuando más debes de buscar a Dios. Del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor y del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz. Así que comencemos con la base, silencio. Reflexionemos, se llega al final de un año, comienza otro. Pensemos, ¿qué estamos haciendo? No nos dejemos embotar o llenar por todo el ruido, por todas las cosas, luces, comidas, música, mucha fiesta. Hay que darnos ese tiempo para reflexionar y pedirle a Dios que nos dé fe para poder cumplir con la voluntad de Dios. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció. Yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, a lo mejor me hace falta fe. Por fe, Abraham salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Creyó en Dios y por encima de todo fue a buscar aquello que le pedía. Ya después venimos a encontrar que Sara no podía tener hijos, era demasiado ya grande, ya viejo, pero recibió fuerzas, así que Abraham y Sara, aunque ya próximos ya a terminar su ciclo en este mundo, lograron tener un hijo. Pero después viene otra prueba que nos la describe en el versículo 17. Dios lo puso a prueba. Ahí dice, Dios lo puso a prueba y Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Tremendo dolor en su corazón, pero Abraham tenía mucha fe en Dios, por eso se le llama el padre de la fe. Y tenía mucha fe porque sin duda hacía mucho silencio, por eso estaba en el desierto, hacía mucha oración y a base de eso tenía fe. Así que cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, ahí voy. Eso era lo que le pedía a Dios y a él le dolía, sin duda, porque no tenía hijos y ahora lo tiene. Buscar cumplir con la voluntad de Dios, aunque nos duela, aunque pareciera ser que está en contra de nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros caprichos. Hay que buscar conocer la voluntad de Dios y cumplirla, aunque pareciera ser doloroso para nuestro corazón, que fuera a ser algo contrario a lo que quizá yo he soñado, pero hay que tener presente que lo más grande no será lo que yo he soñado, sino lo que Dios ha soñado para mí y quiere que yo lo alcance para así alcanzar la felicidad eterna. Desobedecer a Dios es condenarse a vivir distanciado de Él. Desobedecer a Dios es condenarse a vivir apartado de la gloria eterna.
Por eso Abraham lo sabe y a pesar de que le duele el corazón, porque tiene fe, va a cumplirlo. Que nosotros también tengamos presente que ya al final de este año necesitamos hacer una reflexión y preguntarnos si estamos verdaderamente cumpliendo con la voluntad de Dios. Vamos a iniciar el año. ¿Te vas a comprometer a vivir lo que Dios te pide por encima de lo que pudieras sentir? Pues prepárate, necesitas fe y por eso es que tienes que hacer más oración. Es triste, pero muchos hemos dejado de hacer oración y quizá hace algún tiempo teníamos una actividad intensa, constante. Hacíamos mucha oración hace algún tiempo y ahora ya casi nada. Comencemos por el silencio, vayamos a la oración, pidámosle a Dios fe y busquemos conocer cuál es esa voluntad de Dios para así cumplirla. El Evangelio para este domingo, Día de la Sagrada Familia, es bastante largo. Corresponde a Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 40. Aquí nos viene a narrar el momento en el que el niño Jesús es presentado en el templo. José y María quieren cumplir con lo que dice la ley y para eso llevan lo que son los pichones que van a ofrecer en sacrificio. Ahí en el templo se encuentran a Simeón. Simeón, un hombre justo, santo, que es guiado por el Espíritu Santo para decirle quién va a ser el Mesías, el libertador. Y él pide que no lo deje partir de este mundo hasta que pueda ver a quien va a ser el Salvador. Ya cuando Simeón logra ver a aquel niño que va a ser el que va a liberar al pueblo de la opresión, viene a decir: ahora sí, Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz. En el caso de Abraham, él pedía tener descendencia. En el caso de Simeón encontramos que él lo que le pide a Dios es que le permita ver a aquel que es el elegido, al Mesías. Dios se lo cumple y por eso dice Simeón: bueno, ahora sí ya, que sea lo que tenga que ser. Vendrá a decir algunas cosas interesantes. Simeón le dio la bendición, fíjense, le dio la bendición a María y a José y al niño Jesús, pero le dijo a María: este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Y aquí viene a decirle a María algo que le va a suceder. Dice: pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Algo doloroso el hacer referencia a una espada que atraviese tu propia alma. Ver lo que le va a suceder a tu hijo, cómo lo desprecian, teniendo presente tú que él es fruto del Espíritu Santo y que tú lo has concebido porque aceptaste la voluntad de Dios. Después también hay una mujer, ella es profetisa, se llama Ana. Dice que ya era muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido solamente 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda, o sea, ya estaba grandecita. También ella miró al niño y hablaba de él todas las maravillas que ya se dice en la Escritura. Se menciona que ya después regresaron a Nazaret y el niño crecía y se hacía más fuerte, y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Así es como termina este evangelio. Podemos también sacar aquí la reflexión que ya ha venido a ser un eco en las 2 primeras lecturas. Buscar cumplir con lo que Dios dice, a pesar de que sea doloroso, como en el caso de Abraham, que llegó a tener un hijo, pero que después Dios le pide que se lo sacrifique. Sí, podemos también comparar ahí que se le está atravesando el alma, igual como a María. Una espada te atravesará el alma.
En el caso de Abraham, no logró sacrificar a su hijo, solamente Dios se lo pidió. Le dijo, sacrifícame a tu hijo. Bueno, pues ya iba Abraham, pero cuando Dios vio que él realmente iba a hacer lo que le estaba pidiendo, mandó un ángel para decirle, Abraham, detente, ya miramos que tienes temor de Dios y que quieres cumplir con su voluntad. No mates a tu hijo, ahí está un carnero, allí enredado con sus cuernos, allí en algunos matorrales, agárralo y ese es el que vas a ofrecer. Pero en el caso de María, no. Vendrá a atravesarle una espada su alma, porque mirará cómo también sacrifican a su propio hijo, siendo inocente, buscando anunciar la justicia, un reino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, cuando ha ayudado a tantos que estaban enfermos, cuando les dio de comer a aquellos que estaban hambrientos. Pero aún así hay gente envidiosa, gente que está dominada por el demonio y buscarán acabar con la presencia de Cristo. A ella una espada le atravesará el alma y aquí no habrá un carnero que vendrá a suplantar a aquel hijo que se está sacrificando. Virgen María, que nos ayude ella con su intercesión, porque no fue fácil cumplir con la voluntad de Dios. Primero, cuando recibe el saludo del ángel y el mensaje, viene una incertidumbre, pero no la domina la incertidumbre, sino la fe y el amor a Dios. Y ahora Simeón le dice, una espada te atravesará el alma. Pero hay que cumplir con la voluntad de Dios, aunque sea doloroso. Será doloroso en este mundo, pero sin duda será algo que nos llenará de gozo y de paz en la vida futura. Aprendamos de la Sagrada Familia, busquemos los valores, tratemos de ponerlos en práctica. También de Abraham hay que aprender del Padre de la Fe: silencio, oración, fe, amor, entrega y paz. Que el Espíritu Santo nos guíe, así como guiaba a Simeón para poder encontrarse con el Señor, que nos guíe para encontrarnos en cualquier circunstancia de la vida con el Señor y cumplir con su voluntad. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.